Bien, muy emocionado de participar en este acto de conmemoración, de nostalgia, de tristeza, pero también de júbilo y de esperanza en recuerdo de Cruz Álvarez. Y quizá yo hable de un don Luis H. Álvarez. Si me permiten, amigos, les voy a hablar de los 4 Luis. Quizá. El primer Luis, diría yo, fue aquel joven y próspero empresario de Ciudad Juárez. Para los muchachos de ahora, para los chavos, para los milenios, etc., ¿cómo describirles este Luis? Tengo una idea. Para que se dé nada más una idea, quizá era el mejor productor de pantalones de mezclilla en todo México. Efectivamente, producía y exportaba los mejores pantalones vaqueros, que así se llamaban en aquella época. Yo pienso, viendo un poco la historia económica del país, exportar pantalones de mezclilla de Juárez en los años 40, 50, a los 30 años de edad, no cabe duda que qué talento tenía este Luis. Y este Luis fue invitado a una reunión del PAN por un grupo de amigos, esas mentiras piadosas que los panistas podríamos decir para reclutar a algunos candidatos que deseábamos: te vamos a apoyar, tú nomás con el nombre, etcétera, etcétera. Y resulta que esa resultó una convención de Acción Nacional en Chihuahua. Ahí conoció don Manuel a don Luis y le dijo también algo que no podemos considerar mentira porque es estrictamente cierto, pero le dijo: si me permite, don Luis, lo vamos a registrar como precandidato. Habrá varios precandidatos, es simplemente un protocolo, aquí un trámite. Para su sorpresa, súbitamente declinaron de viva voz todos los demás precandidatos. Antes de que entendiera qué había pasado, ya era candidato a gobernador de Chihuahua a sus 37 años. La reflexión ética para él, con toda sorpresa, era fácil. Él, lo cito, lo dice en sus memorias: decir no es una salida fácil, pero al mismo tiempo pensaba, si con el correr del tiempo me cuestionaría, ¿por qué sigues criticando si no has estado dispuesto a aportarlo? Así que, asimilado el golpe de ser candidato inesperado, de regreso a Juárez, su mayor preocupación ya no era la candidatura. Su mayor preocupación, como vimos hace un momento, era: ¿qué le voy a decir a Blanquita? Y como vimos y lo narraban ellos, con emoción y con júbilo, esa noche la pasó muy mal. Esa noche, Blanca, lo decían uno y otro, Blanca lloró toda la noche. Pero fue la última vez que lo hizo. Al día siguiente se lo llevó a misa. Ella se lo llevó a misa a él, y él se llevó a Blanca a Buenavista, y desde entonces lo acompañaría literalmente toda la vida. Como era común en aquellos tiempos del autoritarismo priista, este joven candidato a gobernador no solo arrasó en las conciencias sobresaltadas de los chihuahuenses entonces, sino también sufriría un fraude electoral descomunal. Hay que leer lo que escribe el queridísimo Poncho Arronte, saludo con mucho cariño, de aquí, sobre el fraude electoral de Chihuahua de entonces. Sino que además la impresionante empresa y la fábrica textil de pantalones de mezclilla terminó quebrando. El gobierno se le fue encima a base de auditorías fiscales y de huelgas controladas por los sindicatos serviles de entonces, y desde luego que prevalecen muchos hasta nuestros días. No importa. Lo importante ahora de rescatar esta anécdota del primer Luis, amigas y amigos, casi picaresca, no solo es su generosidad y su amor por México, que es su gran constante. También aquí hay que destacar más bien a don Manuel. Don Manuel en aquella época tenía una consigna que explica por qué el PAN sobrevivió en medio del desierto, en medio del autoritarismo por medios democráticos y en medio de la violencia por medios pacíficos. Porque en aquella época ellos, los fundadores, se dedicaban a buscar a las y los mejores ciudadanos. No buscaban a alguien
Era como nosotros, buscaban a alguien mejor que nosotros. Buscaban presentarle a la sociedad fórmulas que resolvieran el dilema ético. Ningún candidato que no sea la mejor opción para los ciudadanos. La primera elección que yo recuerdo de entonces es la generosidad de don Luis y también la misión del PAN y de su primer presidente, don Manuel. El PAN tiene que recobrar esa práctica si quiere seguir siendo partido de los ciudadanos. Las mujeres y los hombres libres, que es precisamente no solo el origen, sino el éxito de nuestra organización. Buscar siempre a las y los mejores. Hoy reconocemos en este Luis, reclutado casi accidentalmente, a un líder de nuestro partido por su valentía y su generosidad, por su verticalidad y entrega. Tengo en mis notas a un líder moral, pero qué adjetivo tan inútil en aquella época. Líder moral, líder de Acción Nacional a secas, eran fundamentalmente sinónimos. No se era líder de Acción Nacional, sino se era un líder moral. Si debemos de medir a la gente por su verticalidad de entrega, verticalidad de entrega explican en la historia del PAN su avance y su carencia, su retroceso. Verticalidad de entrega explica por qué hombres como este los admiran propios y extraños, y hombres talentosos pero sin verticalidad de entrega no aportan fundamentalmente más que vergüenza para todos. 2 años más tarde, este Luis sería candidato a la presidencia de la República a sus 39 años y pese a las amenazas y las advertencias y aquella frase de Norberta por ella que le dice: no tienes que aceptar que ya cumpliste. Don Luis recorrió el país nuevamente. Y solo alguien de su estatura moral, además de física, pudo haberse postulado con gallardía, con entereza, con determinación como candidato a la presidencia en aquellas épocas en las que se podía valerle el encarcelamiento o incluso la muerte, como ocurrió en muchos panistas en esa campaña del 58. De hecho, tras el mitin de Jalpa en Zacatecas, fue encarcelado y pasó la noche de la muerte. Más tarde, no muy lejos de esta ciudad de México, en Tlalnepantla, don Luis pasaría una de las anécdotas que la narra Blanquita. Estaban subidos al estrado, en ese mismo panista en la plaza de Tlalnepantla, y trajeron varios adornos florales de los michoacanos, y sé que hay varios aquí reconocemos muy bien. Las flores de cempasúchil. Y Blanca dijo: qué hermosos arreglos, ¿quién los trajo? Y alguien asustado del comité de Tlalnepantla le dijo: Blanquita, son flores de muerto. Efectivamente, avanzaba el mitin y comenzaron a disparar sobre los oradores de aquel mitin desde el fondo del portal. Ante el desorden de la plaza y el corredero en dispersión de los asistentes, varios de los líderes de nuestro partido se tiraron pecho a tierra, y más que pecho a tierra, pecho abajo de la tarima. Pero Luis Álvarez se quedó ahí de pie, mostrando su pecho a aquellos hombres que no se atrevieron a tocar. El segundo Luis que quiero hablarles hoy es el Luis de los 80s, que es cuando yo lo conocí. Lo admiraba porque leía las crónicas emocionantes de mi padre, el prototipo, el arquetipo del valiente, del mexicano que construía México al resto de su vida. Lo vi de lejos en una convención del PAN, justo cuando mi papá renunciaba ese día a su militancia del PAN, un momento difícil para mí. Y verlo me hizo creer en ese hombre. Por supuesto que en esa época no había ni teléfonos celulares, ni cámaras ni siquiera cobra. Pero me acerqué y algo le balbuceé como quería provocarlo. En 1983, al frente de una vigorosa campaña electoral donde su liderazgo ya era evidente, sacude la conciencia nacional. El PAN arrollaría desde luego en Chihuahua con Luis Álvarez ganando la capital, pero también en Ciudad Juárez con un aplastante triunfo de Pancho Barrio aquí presente. No pasan los años por decir yo Pancho. Lo jurado con Rodolfo Elizondo.
También ganamos en Chihuahua, Camargo, la tierra de Don Luis, Delicias, Casas Grandes, Parral, Meoqui, Saucillo, muchos más. Y en ese México marcado por el autoritarismo y la violencia se abría paso la democracia bajo el liderazgo de Don Luis por medios pacíficos. En sus palabras, lo define de esa manera. Sí. La lucha no violenta antepone con resolución y en forma pacífica la fuerza moral al poder político. 3 años más tarde, para 1986, cuando estaba por terminar su presidencia municipal, se perfilaba ya sólidamente la candidatura de Pancho Barrio, como se le decía en aquel tiempo, para el gobierno del Estado. El PAN exigía condiciones de transparencia, limpieza, equidad de la contienda. Y el gobierno, en aquel México dirigido políticamente por el autoritarismo del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, marcaba un retroceso ignominioso en las condiciones electorales de Chihuahua. El padrón se le ocultaba a los panistas. Las casillas se habían movido de lugar, la mayoría de las casillas en el Estado no estaban ubicables unos pocos días antes de la elección. No se habían acreditado nombramientos de representantes de casilla para ningún panista. Observadores, así fuera de la prensa, estaban fuera de la contienda. No había espacio en los medios para la oposición. Una semana antes de la elección, para sorpresa de muchos, Luis Álvarez se declara en huelga de hambre y se sienta en el Parque Lerdo a exigir precisamente condiciones equitativas para aquella contienda. Habría de luchar así 40 días, más, porque conocíamos esta anécdota, 2 que habría que agregar que tuvo de entrenamiento en el rancho de un amigo, donde se fue a hacer ayuno previo para ver si aguantaría la huelga de hambre. En aquella ocasión, don Luis existió y alguna vez comentó que una de las decisiones que más se arrepentía en su vida era de haber levantado la huelga de hambre. En aquel momento, sin embargo, la huelga de hambre claramente fructificó poderosamente todo el mundo. Yo afirmo, amigas y amigos, que ahí fue el inicio de la transición democrática mexicana. Ahí fue la concepción de esta modernidad política que sí tendría un nacimiento fuerte, accidentado en la elección del 88 nacional, pero ahí, en el Parque Lerdo, en la lucha de los chihuahuenses, iniciaba la transición democrática. Hay que describir que el único desplegado político que ha aglutinado a las mayores fortalezas intelectuales del país se dio alrededor de la lucha de Luis Álvarez. Un desplegado que firmarían por la democracia en aquel bellísimo logro de nuestros amigos chihuahuenses panistas, porque Chihuahua quiere ser libre, exigimos democracia, marcado por una paloma sobre un fondo blanco. Ese desplegado lo firmaban Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Gabriel Said, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Lorenzo Mella, Humberto Batis, Elena Poniatowska, Fernando Benítez, José Luis Cuevas, Juan García Ponce, etcétera, etcétera, etcétera. México por primera vez hablaba con un compromiso desde la intelectualidad por la democracia. No fructificó a lo corto esa lucha. Sin embargo, don Luis seguiría peleando, todavía incluso que cuando la presidencia del partido en aquel tiempo, queriendo superar los fantasmas de los viejos debates abstencionistas y participacionistas, quería decidir en ese 1986 la participación electoral del PAN en la elección de 1988. Don Luis pidió en la primera convención que hizo el PAN fuera de la capital, de San Luis Potosí, que se pospusiera esa decisión hasta después de resuelto el proceso electoral de Chihuahua. No se accedió, a mi manera de ver, desafortunadamente a su petición. Pero entonces sí, lo alcancé desesperadamente en la calle de San Luis, iba de brazo con Blanca, y le dije: don Luis, yo lo admiro y estoy ahí con usted. Pasó el tiempo, luego haría en aquel tiempo aquella marcha que describía ya, creo que lo escribí cerrado hace un momento, o de esa definición, o dictadura o democracia, que es algo que yo siempre creo que debemos exigirnos a nosotros y a nuestros adversarios. Una definición clara de qué somos y qué queremos. Sería don Luis, candidato a la presidencia del partido, y don Poncho Arronte nos invitó a apoyarlo, lo apoyamos con gusto. Y don Luis fue finalmente presidente del partido. Aquí entra un poco una anécdota un poco lamentable.
Cuando Bárbara Luis propone como integrantes de su Comité Nacional a una serie de militantes, veo aquí con gusto algunos de ellos, a Fernando Canales, por ejemplo, en aquel comité, a otros, pero venía el nombre de Carlos Castillo Peraza en su propuesta. Y lo veta un sector del partido de manera arbitraria y injusta con los argumentos más injustos. Don Luis, que siempre era un hombre que conciliaba, a pesar del agravio y la injusticia con Carlos, y Carlos mismo, entendiendo la importancia del éxito de la presidencia de Don Luis, acepta, negocia, y en lugar de a Carlos, me propone a mí en el Comité Nacional. Un momento difícil, pero desde entonces entendí lo que este hombre tenía precisamente de sacrificio y de sentido, de sobrevivencia del partido en un momento en que el partido estaba rasgado por la división interna. Don Luis pasa finalmente a ser el tercer Luis, quizá el más importante, el más trascendente, el más grande de los constructores de la transición democrática. Es cierto, los mexicanos nos gusta mucho celebrar a los iniciadores, al iniciador de la independencia, al iniciador de la revolución. ¿Por qué no hablar, amigos, del iniciador de la transición mexicana? Primero porque hay muchos, sí, por eso no digo que es el iniciador de la transición, pero sí afirmo categóricamente que es el más grande, porque es el primer político que se decide a hacer política con principios, arriesgándose precisamente a la ignominia, a la justicia, a la crítica, a la mentira, a la calumnia, con la que muchos, algunos por cierto, que ahora se precian de admirarlo, lo criticaron entonces. Don Luis hace política con principios. Alonso Luján solía decir, citando a Adolfo Griffith, que en política hay dos tipos de políticos. Los políticos que duermen bien y los políticos que no duermen bien. Entre los políticos que duermen bien también hay dos tipos de políticos. Los políticos que no tienen principio ni escrúpulo alguno y entonces duermen las piernas sueltas, ¿no? Creo que todos conocemos a varios. O los políticos que tienen principios, pero que lo que se limitan es a enunciarlos ad nauseam, pontificando a los demás, pero nunca atreviéndose a poner en la práctica, en la terca realidad cotidiana, la aplicación de sus principios. Los políticos que no duermen bien, en cambio, decía Cris, citado por cambio, son aquellos que teniendo principios se deciden aplicarlos en realidades concretas, difíciles y siempre después. Don Luis se decide a hablar, a dialogar y a negociar el cambio político en México. Y hagan ustedes la lista de epítetos de sus adversarios les digan que se negociaba en lo oscurito, que se concesionaba, que se entregaba, que sea el amante de etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a eso, amigos, no a claudicación que ninguno de sus críticos le pudo probar, sino a la política con principios hecha diálogo y negociación verdadera inició la transición política de México. El tercer Don Luis entonces es el de la transición, y es el de la transición que dialoga y que negocia, pero también que lucha y que abre este partido a las voces que vienen de fuera. Don Luis acompaña y abre y lleva a Maquío como el gran líder de México del PAN en 1982. Y me alegra ver aquí a nuestra querida Leti Carrillo, que Leti, muchísimas felicidades. Aquella lucha movió las conciencias y las almas de millones. Y finalmente la lógica de Don Luis hace que México se abra a la transición, que vea su primera reforma en 1989, que finalmente culmina en 1996 con la elección de aquel impresionante instituto electoral presidido por Woldenberg e integrado, entre otros, por nuestros Molinari y Mucán. Don Luis es la voz garante, única merecedora de la confianza de los líderes opositores en aquel fraude del 88, de Cloutier, sí, pero también de Cuauhtémoc Cárdenas, de Rosario Barba y de Berto Castillo. Y como presidente del PAN y con la autoridad moral ganada en años de lucha pacífica, Don Luis del PAN incluso en el diálogo político por la transición democrática. Finalmente,
Bueno, en su presidencia sabemos que en 89 gana Rufo. En 91 se anula la elección de Guanajuato y se nombra como interino a Carlos Medina. En 92 gana Pancho Vázquez. Y es ahí donde el PAN empieza verdaderamente a acelerar su ascenso hacia la conquista democrática. Termino con el último de los Luises. Este Luis, el tercero, es el líder que fue capaz de tomar el PAN, un PAN dividido, y mediante el diálogo y el testimonio personal, la congruencia de principios, el trabajo generoso, logra heredar un PAN unido y convertido en un partido triunfador. Durante su dirigencia nunca escatimó reconocimiento a los liderazgos del partido. Jamás les disputó, claudicó a ellos. A su lado estuvo Gutiérrez y Diego y Carlos y Luis Felipe y Pancho y muchos otros. Siempre supo sumar y no competir a los talentos, capacidades, voluntades de todos para hacer del PAN lo que él hizo, una fuerza política a la altura de los retos de su tiempo y lista para ganar. Finalmente, el cuarto Luis es el luchador incansable por la justicia, el de corazón indígena. Siempre apostó por una política democrática que buscara el bien común ante las apuestas particulares. Recuerdo que pasado el episodio de 1994, debates, campañas, elecciones, la de Diego, y terminado aquel periplo con la toma constitucional de Ernesto Zedillo, Carlos Castillo, presidente del PAN, decide irse con unas necesarias vacaciones con sus queridísimos hijos, algunos aquí presentes, vía Juan Pablo por aquí, reporteando para la Nación. Se va, y sin embargo aquí en diciembre del 94 resulta más corrupto que lo que cualquiera hubiera imaginado. Me llamó el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, diciendo que el gobierno de Zedillo quería iniciar un diálogo con la rebelión zapatista y que formarían una comisión de concordia y pacificación, pero que no había ningún personaje de los que habían propuesto a la guerrilla que fuera aceptado. Y nosotros le propusimos a Luis Álvarez. Y fue el primer personaje aceptado tanto por el gobierno como por la guerrilla. Y gracias a don Luis, ese personaje pudo construir los diálogos de paz en San Andrés de la Raiza y en la Catedral con el Yo recuerdo que no había todavía teléfonos celulares, por lo menos como ahora los conocemos, y tampoco el internet estaba muy desarrollado. Y me habla Carlos Castillo desde Grecia, un lunes en la noche. Me dice, oye, estoy oyendo muchas noticias complicadas, a ver qué está pasando. Pues mira, algunas cosas de detalles. Se armó una comisión de pacificación y don Luis es el líder de la comisión, es el negociador entre los zapatistas del gobierno. Segundo, el peso se devaluó terriblemente, porque quién sabe qué hicieron allí en la Hacienda, que se está cayendo el país, ¿no? Para colmo, el Popocatépetl empezó a eructar el diálogo, pero fuera de eso no ha pasado mayor cosa, ¿no? Como escribió acertadamente hace unos días Diego Fernández de Ceballos, don Luis formó a su patria de manera especialísima a los indios de México, no como los falsos redentores que viven de ellos, de su ignorancia, de su debilidad y de su miseria. Se entregó a la causa indígena sin alimentar el rencor de los oprimidos ni guardar silencio ante la brutalidad de algunos usos y costumbres. Encabezó la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y le preguntaba a Xavier Abreu, que lo acompañó en esa tarea, ¿qué podemos decir de don Luis, aquí presente Xavier? Y creo que Xavier lo resume en una frase con la que debemos recordar a don Luis. Don Luis redujo la brecha entre la población indígena de México y la no indígena. La redujo en todos los órdenes, no solo en electrificación o agua potable. Él personalmente entró donde nunca pudo entrar ni el ejército ni los negociadores del gobierno. Él, solo, desarmado y en ocasiones me consta descalzo, entró a aquellas comunidades para llevarle un pan, un sustento, un apoyo a indígenas que no lo habían recibido por los prejuicios ideológicos de aquella época. Amigas y amigos de Acción Nacional, sin duda todos estamos conmovidos por la pérdida de un gran amigo, de un gran hombre, de un gran mexicano. Yo personalmente fui tocado, puedo decirlo, por su ejemplo personal, por su amistad, por su extraordinaria congruencia y su todavía mayor sentido del humor.
Pero pienso, como dijo Pancho, que no debemos perder la oportunidad de honrar su legado y recordemos el júbilo y la esperanza que nos trajo el haber aprendido de él y trabajado al lado de él. Recordemos siempre la esperanza que sembró en todas y cada una de nuestras almas. Aprendamos las acciones de cada uno de los 4 Luises, las que nos dejó como panistas y como mexicanos, y partió claramente dejando una serie de puntos pendientes con el partido, puntos que tenemos que discutir y resolver. No ahora ciertamente, porque nos une su recuerdo y nos une el empeño de que nuestros candidatos, que hoy en todo el país están luchando a brazo partido por llevar el mensaje que tengan éxito. Pero el mejor homenaje que duda cabe que podemos hacer a su memoria es el retomar esa agenda pendiente y reconocer el contraste que tenemos con el legado que él nos ha dejado. Finalizo con sus palabras. Él dice: en la historia no comienzan las diversas y sucesivas etapas de la historia en día y hora exactos. El pasado se prolonga, el futuro se anticipa, en cada presente se entrelazan restos del uno y avanzan del otro. Lo importante es que en cada presente haya hombres que decidan por el futuro y comiencen a edificar, hombres que se decidan a navegar mar adentro. Amigas y amigos, saludo con afecto a su familia aquí presente, Blanca. Seamos como don Luis Álvarez, navegantes decididos e incansables en la ruta de mar abierto hacia un México mucho más libre, mucho más justo, mucho más democrático y mucho más humano. Muchas gracias. Escucharemos las palabras de nuestro candidato y estamos seguros próximo gobernador de Chihuahua, Javier Corral Durán.